Continuem ara a Plaça Major i conforme les deia al començament del programa, esperàvem la visita de Pilar Cernura. Ella està en Castelló, duta de la mà de Fundació Caixa Castelló, perquè dins del seu cicle de xarles psicològics ve a parlar de Moncloa Confidencial, los secretos de los presidentes de España, que és el tema del seu últim llibre. 20 llibres té escrits ja de distintes temàtiques, però molts d'ells centrat en la vida política d'aquest país, perquè al periodisme polític es dedica des de fa 40 anys. Se lo conoce todo. Pilar Cernura, un honor. Para mí también, tú también te lo conoces todo. Tenerte, bueno, en este caso más. Bueno, es de verdad que ahora lo que desvela son los secretos de los presidentes o de las personas que han vivido en Moncloa, aunque tú de Confidencias de la Moncloa ya habías escrito... Sí, había escrito ¿cómo se llamaba? Sobre el síndrome de la Moncloa. El síndrome de la Moncloa. Pero el síndrome de la Moncloa era distinto, porque era un poco cómo cambia la gente que tiene poder, y en el caso de la Moncloa, los presidentes de gobierno de España, una vez que asumen el poder, ¿no? Que no pasa solamente con los políticos, pasa también con los empresarios o con la gente que llega muy arriba en su vida profesional. Y esto hay que tener la cabeza bien amueblada para contaba, entrar y salir de la Moncloa con la cabeza bien. Contaba David Owen, que sabes que fue viceprimer ministro británico y que era neurocirujano, y cuando terminó su periodo de política volvió a la carrera, escribió un libro que se llamaba El síndrome de Ibris, en el que explica cómo te va cambiando el poder en cualquier sector. Él estaba muy volcado en la política, pero hablaba también de otros sectores, en empresariales. Entonces empiezas pidiéndole a la gente que te cuenten, por favor, la verdad, qué es lo que ven, como que te hagan una crítica positiva de tu gestión. A continuación, esa crítica ya te parece menos y vas marcando distancia. Luego aparece la arrogancia. Son 5 fases y la última, según Owen, muchas veces era que tenías ya una perturbación ya psicológica, psiquiátrica muy seria y neurológica, ¿no? Yo creo que ningún presidente de España ha llegado a eso, pero sí ha habido síndromazos. Pero en fin, en este caso estoy centrada más que en los síndromazos en cosas que han ocurrido en la Moncloa o en presidentes de gobiernos regionales, que también me parecía interesantes. Unas son anécdotas y otras son pues cómo se tomaron determinadas decisiones que nos han cambiado la vida a los españoles. Anécdotas y vida del día a día, ¿no? Sí. de la Moncloa. No es una información de fácil acceso normalmente, no es una información, en tu caso, vivencial, porque estabas trabajando en muchas ocasiones para hacer cobertura política y te has encontrado con esas anécdotas o te han contado de esas anécdotas de primera mano. Vamos a ver, todo lo que cuento en el libro, que son 40 y tantas historias, no es un libro sesudo que cuento grandes, no es un ensayo, son historias cortas. Y además se pueden leer salteadas de alguno de los... Puedes leerlo cuando te dé la gana, porque en el orden en el que te dé la gana. O las he vivido yo personalmente, o me las han contado sus protagonistas. Entonces, el otro día me preguntaba no sé quién, ¿has tenido que utilizar mucha documentación? No, la cabeza, la memoria, porque son cosas que recuerdo, pues anécdotas que me contaron diferentes presidentes, tanto del gobierno de España como gobiernos regionales. ¿Y les defines como chocantes, divertidas, patéticas? Hay de todo. Hay de todo, claro. Hay de todo. Hay desde un hombre como Adolfo Suárez, que vivió en la Moncloa con una mujer con una depresión brutal, que era Amparo Illana, que verdaderamente ahí tuvo que hacer un ejercicio tremendo de intentar compaginar las responsabilidades de jefe de gobierno con una mujer que necesitaba su atención también, pues cómo se vivió pues todo el proceso de la OTAN, por ejemplo, o cómo se vivió ahora este último mes la legislatura tonta, que le llamamos a algunos periodistas este último año. Este gobierno sin gobierno, pero con gobierno en funciones. Claro, como gobierno en funciones, la primera vez que hemos tenido un gobierno en funciones tanto tiempo, y cómo hizo Rajoy esa espera, también se cuenta, que finalmente llevó, qué negociaciones estaba llevando mientras tanto en secreto, o por ejemplo cómo fue el rescate europeo, ¿no? Es que durante el primer año de Rajoy es que todo el mundo le aconsejaba que tuviera rescate, y fue él un empeño personal que no, y cómo iba salvando los obstáculos, sobre todo en la Unión Europea. Entonces son cosas muy distintas. Y luego anécdotas, también anécdotas que yo creo que con respecto a eso, y con la Merkel creo que hay una, ¿no? Con respecto a eso del rescate. Sí, efectivamente, sobre el rescate con la Merkel sobre la Merkel hay bastantes anécdotas, porque la relación de Merkel con Mariano Rajoy no era muy buena antes de ser presidente, eran muy distantes. Ella era muy amiga de Aznar, no era tanto de Rajoy. Y luego se hicieron muy amigos, primero porque le impresionó el tesón con el que defendió no va a haber rescate,
y luego se hicieron muy amigos. ¿Te acuerdas que vino a España a hacer un tramo del Camino de Santiago? Y allí hablaron más informalmente y ahora son, realmente se llevan muy bien. Tuve una exclusiva que aún he dado, la daré otro día. Probablemente la Merkel venga, la han invitado y es posible que venga al Congreso del Partido Popular. Es decir, sería ya dar una... nunca ha venido sería como dar un refuerzo, ¿no? Efectivamente. Sí, como para demostrar además su apoyo a Rajoy. Rajoy tiene... Yo viajo mucho, como tú dices, son 40 años y conozco muchísimo mundo, pero siempre digo conozco mal. Conozco lo que la gente no conoce. A lo mejor no he conocido los grandes museos de algunos países lejanísimos o los grandes monumentos. Bueno, tenía mucha suerte con la reina Sofía porque iba todo y me apuntaba corriendo, pero conozco todos los palacios donde residen todos los reyes y los emperadores, conozco las casas de gobierno, conozco lo que la gente no conoce, ¿no? Y ahora voy mucho a Bruselas, como es lógico. Y en Bruselas tienen un concepto de Rajoy muy positivo. La gente se quedaría sorprendida en España. Aquí le criticamos tanto y allí le tienen como un hombre sereno, sensato, estable y que piensa mucho tira mucho por el país y por Europa. Pero en general, y esto es una cosa que reflexiono muchas veces, Pilar, estamos en un momento histórico y político en el que la figura del político está muy desprestigiada, de los presidentes, de cualquiera de los responsables, hay un desencanto social, que realmente eso es tirar piedras contra su propio tejado. Quiere decir, hay políticos honrados, políticos que trabajan, políticos bien, y estos no ocupan los titulares de la prensa, ¿no? Fíjate, Gemma, yo creo que más que la corrupción, que es terrible y nos llena de vergüenza a todos, a mí personalmente me llena más la mediocridad. Y hay mucha mediocridad, no solamente en políticos españoles, sino en políticos extranjeros también. Aquí todo el tiempo nos estamos dando con el pecho con razón, porque aquí mucha gente se ha llevado crudo. Pero miramos a nuestro alrededor y hay corrupción a límites inconcebibles. Bueno, es que hay jefes, claro, Italia y propia Francia, es que algunos de los presidentes de jefes de Estado últimos han sido imputados y con casos de corrupción brutales. O sea que en el Reino Unido ha habido casos de corrupción muy serios. Pero la mediocridad es brutal. Aquí tenemos un político mediocre como Cameron, hay que ver la vergüenza. O sea, un tipo que dice, es tan mediocre como para no medir las consecuencias, de decir, si yo soy primer ministro, convocaré un referéndum para salir de Europa. Pero es que tú no puedes mantener ese tipo de cosas cuando sabes lo que significa que el cabreo se capitalice votando sí a un referéndum que es nefasto para tu país, como es el caso del Brexit. O no puede ser que tengamos un político mediocre, por poner un español socialista, que Cameron era conservador, como Zapatero, que va a Barcelona en campaña electoral antes de ser presidente de gobierno por primera vez y dice, lo que salga de este Parlamento yo lo aprobaré en el gobierno de España. Pero usted, yo admiro a Felipe González. Felipe González estaba en contra de la OTAN, Leopoldo Calvo Sotelo, que fue un gran presidente, y la gente no lo conoció bien, pasó esto un poco tiempo, y nos metió en la OTAN, y Felipe González, una vez que fue primer ministro, jefe de gobierno, lo primero que dijo fue, me equivoqué al ir contra España. OTAN, sí, claro. la OTAN no, en un principio, y entonces primero explicó por qué se equivocaba, qué significaba estar en la OTAN, qué significaba salir de la OTAN, me equivoqué, quiero enmendar mi error, y convocó un referéndum. Ese es un gran político, no el que se empecina en el error. Y para mí eso es mucho más grave que la corrupción. La corrupción al final es gente que se lleva crudo. Bueno, les echaremos a gorrazos del país. Pero los mediocres nos llevan a situaciones terribles. Por ejemplo, ahora estamos todos viendo con lo que pasa con Trump. Trump, que venía ya, y antes estabas hablando de la corrupción del poder o de la afectación del poder en la mente de las personas. Trump ya viene con esos deberes hechos de casa. Quiero decir, ya no sería nada de política. Trump está gobernando como una empresa, como si fuera su empresa, como su empresa familiar. No se da cuenta que hay que respetar las instituciones, hay que respetar la ley sobre todo, ¿no? Pero claro, estamos viendo cómo están llegando al poder políticos de quinta categoría, en muchos casos corruptos de aquí, que es lo más grave, simplemente porque capitalizan el voto del cabreo contra quienes viven mal, porque es que la crisis ha sido durísima.
y estamos todavía sufriendo las consecuencias, no hemos salido del todo. Entonces la gente se cabrea y están apareciendo partidos de quinta, con dirigentes de mucho bla, 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 y que no tienen nada en la cabeza, que engañan, que mienten, pero que saben muy bien cómo utilizar ese cabreo a su favor. Y así está el mundo como está. Y ¿Ese sería el caso de Podemos? Podemos no me gusta nada. Y cuanto menos hablemos de Podemos, mejor, porque es un partido que se consigue muchos votos haciendo víctima de todo el mundo se mete con nosotros y tal. Cuanto menos hablemos de Podemos, mejor, porque creo que les hacemos favor cuando la gente que de verdad quiere saber ya conoce sus vergüenzas, que son muchas. Quiero que me cuentes, esto sí, que me ha llamado poderosamente la atención, porque además lo manifiestas muchas veces, y es el cambio en cuanto a la manera de hacer periodismo político en estos 40 años de carrera, ¿no? Cuando escribiste el libro sobre el rey, ya lo comentabas, la proximidad que había pues hace, no sé, 40, 30 años, sí. Y cómo ha habido cada vez un mayor distanciamiento o enfriamiento. No sé cómo pues yo creo que es que ha cambiado la sociedad. Con respecto al jefe de Estado, claro, y con respecto ha cambiado la sociedad. Y ha cambiado la sociedad, cambia muchas formas. O sea, ahora todo se hace a través de las redes sociales. Antes era el contacto directo. Yo siempre cuento, yo guardo las agendas, ¿no? Y en mis agendas de los primeros años yo tengo puesto al lado de los nombres, o sea, no había teléfonos móviles, entonces había que conquistar a las secretarias. Y yo lo que tengo en los dirigentes políticos, que eran todos despachos, llamabas a su despacho, y no te salía jamás, te cogían el teléfono en una secretaria. Yo tenía el nombre de la secretaria y alguna anotación al lado. El marido enfermo, la hija aprende ballet. Entonces, primero le das un poquito de charla y si tú le caías bien, era eso. Y luego el contacto personal, importantísimo. Las periodistas de la transición, que yo pertenezco. Eso le da un plus de sensibilidad, de trato. Claro, y sobre todo es que los periodistas de la transición se hizo entre mucha gente, se hizo entre los políticos, se hizo entre los empresarios, entre los profesionales y se hizo entre los periodistas. Entonces había una conexión político-periodista enorme. Es que en casas de periodistas había reuniones políticas para debatir sobre la Constitución, por ejemplo, que se estaba en aquel momento redactando. ¿Y se sabía cuándo, o se tenía en consideración cuándo se podía decir, cuándo no, cuándo era el momento de hablar, cuándo era el momento de que el off se mantuviera? Había menos competitividad. Yo recuerdo reuniones en Interior con Rosón o con Martín Villa, que nos decían operaciones importantísimas que se iban a hacer contra ETA, y nos lo decían antes, pues de rescatar a alguien, o de algún comando, o de alguien que habían detectado un superjefe y le iban a detener, y nos lo decían antes, diciendo, bueno, nos reunían los que hacíamos información de Interior, bueno, se va a detener a fulanito tal día, tal. Por favor, si os llega algún tipo de filtración, no lo contéis, porque está en juego una operación con esas consecuencias. Y cuando se produzca la detención, a las 24 horas daremos toda la información. Lo cumplimos a rajatabla, ellos y nosotros. Nosotros callábamos, y ellos al final nos contaban toda la operación y la contaba todo el mundo. Yo siempre digo lo mismo, que un off the record no significa que tú te calles lo que sabes, no, tú lo cuentas, pero lo cuentas midiendo el momento y sobre todo no revelando nunca la fuente. Yo todo lo que cuento lo sé, al final acaba bien en un artículo, bien en una tertulia o bien en ese libro, donde cuento cosas que no había contado nunca, por ejemplo, ¿no? Pero lo cuentas todo. Mi cabeza no es un disco duro en el que yo voy fichando cosas para mí, ¿no? Yo que creo que la gente lo sepa también, pero hay que elegir un poco el momento, ¿no? En ese sentido, ¿el periodismo político se ha ido arrevistando? Haciendo como la prensa rosa. Muchas veces lo decimos, ¿no? Muchas veces lo decimos, que hay algunas tertulias, que no todas, yo pertenezco a 2 o 3 tertulias, ahora solo a una. Yo la viste en la Grison, dicho. Claro, yo ahora yo he estado compaginando 5 tertulias al mismo tiempo. Yo ahora estoy solo en Espejo Público, y estoy encantada además. Pero hay algunas que tienen mucho de espectáculo, mucho. Hay una cosa curiosísima entre los periodistas, como vemos como algún periodista que es, pues estamos hablando como tú y yo, y sin embargo, en cuanto están así, nada más que cuando no hay focos ni están diciendo, te dan la orden de que estamos ya grabando, estamos ya en directo, entonces se transfiguran.
se transfiguran y automáticamente les cambia la expresión incluso, y es el ataque, la agresividad. Yo otro día tuve una discusión con Roberto Centeno, con el que yo he estado en tertulias normales, cuando él iba de economista. El otro día es que lo más suave que me llamó fue imbécil. Yo es que me decían, pero ¿cómo no respondes? Digo, no, porque es que esto ya era circo. Yeah. Y yo en el circo no voy a intervenir, entonces pues puse cara de circunstancias y le miraba, digo, lo que no se me entere la risa, porque claro, es que esto es un circo. Pues fíjate, a mí eso me provoca rechazo cuando lo veo, a mí también, me crea tensión e incomoda. A mí también, pero no quiero dar nombres, no te puedes ni imaginar la cantidad de compañeros y compañeras, por manipular el femenino y el masculino, pero es que son de compañeros y compañeras que son absolutamente serenas, tranquilas y tal, y que han dado el salto a la fama haciendo circo. Y han hecho un personaje. Sí, han hecho un personaje. Pero en fin, son las excepciones, ¿eh? Normalmente el periodismo es mucho más serio, es sacrificado y es una profesión absolutamente apasionante. Es sacrificado y no sé si eso somos conscientes, el público os es consciente, porque es un trabajo de 24 horas, digo yo. Mira, yo siempre cuento que un día mi gran jefe, del que yo he aprendido pues casi todo lo que sé, fue Manu Leguinechi. Y Manu estaba permanentemente con dólares en casa y pues había que salir corriendo, ¿no? Fue el periodista que llegó cuando fue la Revolución de los Claveles en Portugal, el único que entró antes que cerrar la frontera. Los demás llegaron o ya estaban dentro o unos días más tarde. Porque él, en cuanto oyó que había un golpe de Estado, cogió el coche y se marchó. Es decir, no piensa más. Bueno, pues así yo recuerdo que un día me llamó a las 4 de la mañana y me dijo, Pilar, te estaba buscando. Y dije, no, tenía una cena. Y dice, han asesinado a Gemayel, que era el presidente entonces del Líbano, y ha muerto en un accidente Grace Kelly, Grace de Mónaco. A las 8 de la mañana tienes que estar en el aeropuerto para coger el primer avión, o a Beirut o a Mónaco. ¿Dónde te quieres ir? Estaré yo allí para darte dinero. Y yo dije, ¿a Mónaco? Y dice, ¿cómo que a Mónaco? Y dije, Manu, he llegado a Beirut este verano y a mí lo que me apetece ahora es irme a Mónaco. Pero es que no se le ocurrió preguntarme, ¿te viene bien, no te viene bien? Lo único que preguntó fue, ¿Beirut o Mónaco? Que no era Mónaco, era Niza, pero en fin, y me fui a Niza, que por cierto, cogimos aquel primer vuelo a Niza, Alfonso Rojo y yo nada más, que también prefirió irse a Niza. Y nos fuimos directamente en un taxi al sitio donde había caído el coche con un accidente por un terraplén. Y conseguimos hablar con el que sacó a Grace Kelly del coche y a Estefanía, que era la hija, y nos dijo que la que iba al volante era Estefanía. Que se rumoreó mucho y luego ya pusieron a la hora, ya pusieron, ya este hombre ya no habló nunca más, pero nosotros nos dijo que la que iba al volante era Estefanía. Que la sacó. Aquella fue el gran debate, ¿te acuerdas? En aquel momento. Sí, hombre, sí. Pues y todavía años después se seguía especulando. Alfonso y a mí nos dijo que era. Dice, bueno, la que estaba. Claro, es verdad que el coche de vueltas de campana, pero dijo yo, la que estaba. En el volante era la hija. Sí. Claro, uno te oye hablar aquí, bueno, esto es. Que cierre la tele y seguimos charlando, pero claro, tu vida no puede ser una tertulia continua, ¿no? ¿O sí? Hombre, yo ahora dejo todo, ¿eh? Yo ahora hago mi crónica política diaria para los 30 y tantos periódicos de provincia. Esto lo he leído, yo digo, a los 30 y tantos. Claro, hago todo eso y voy a Onda Cero, por supuesto, por la mañana con Alsina, un día a la semana y por la noche con David del Cura, otro día a la semana. Hago una cosa todos los días a las 3 de la tarde en el Bisturí, que intento dar una noticia. Sí. Y luego una sola tertulia que es Espejo Público, nada más. Y escribo mucho, escribo libros, tengo una novela también. ¿Por qué? Exacto. Sí. ¿Por qué escribes? ¿Es necesidad tuya, encargos, por ejemplo, Moncloa Confidencial? Sí. ¿Por qué nace? ¿Una necesidad, una curiosidad, un divertimento? Esto fue un encargo de Imelda Navajo, la directora de la Esfera de los Libros. Somos amigas y cada vez que nos vemos hablamos de estas cosas y dijo, quiero que escribas esto, Pilar. Claro, son 40 años, Gemma, y 40 años yo he vivido la historia más apasionante de España, la más apasionante, es que la transición fue absolutamente apasionante. Y es de agradecer que lo compartas, claro, que nos lo dejes ahí. Claro, y luego por mi forma de ser y por la forma que hemos tenido los periodistas de actuar antes, tú decías, la cercanía, el estar en todas partes, yo soy de la política, yo estuve allí. O sea, yo ahora no me lo ha contado yo sigo yendo a los sitios. Entonces, he tenido la posibilidad de conocer situaciones que la gente sabe que existieron, pero es que yo estaba allí y hablé con los personajes. Yo es que estuve el día, estoy esta feria conmemorando el aniversario de Atocha. Es que la noche de Atocha
Es que nos llamó Rosón por teléfono para deciros, os mando 2 coches de la Guardia Civil porque va a haber noche de cuchillos largos, y nosotros estamos en una agencia, en una planta baja, toda con vidrios por fuera. Y dice, si queréis, desde luego no vayáis a casa a dormir, no salgáis, tengo colchones en el gobierno civil, era gobernador no era ministro, era gobernador en Madrid. Y aquí va a venir gente que puede ser motivo de que la extrema derecha le vaya a atacar, políticos, puso colchones en el suelo. Es que todo eso lo he vivido, Gemma, y hay que contarlo. Hay que contarlo. Sí, hay que contarlo. Es que que fue una época... Pero luego, por ejemplo, repasando tu bibliografía, claro, muchos libros, pues hablas sobre el 23F, sobre Felipe González, sobre el rey Juan Carlos, porque tú eres juancarlista. Sí. Y pues, lo has explicado súper bien. Mira, ha cometido muchos errores, como todo el mundo. Eso lo humaniza, además. Pero hemos tenido un pedazo del rey, y la historia le hará justicia. Pedazo de rey. La transición la tenía en la cabeza desde que fue designado sucesor por Franco, y se fue haciendo paso a paso como él quería, ¿no? Fue un pedazo. Recordemos que además era una persona muy joven, con presiones que recibiría. Yo joven. creo que tal vez con el tiempo, con perspectiva histórica, se vea más. Seguro, todavía se acuerda, sí. Pero luego de repente en esa bibliografía está madre soltera. Sí. No, madres solas. Madres solas, perdona. Solteras. Que a mí me llama, yo soy madre sola. Entonces, sí, claro, yo también. Me llama poderosamente la atención y me parece, de la misma manera que te agradezco que cuentes este anecdotario en la Moncloa, me parece importante también lo que cuentas aquí. O sea, no es una decisión fácil, nadie dijo que tenía que ser fácil, pero tampoco... Para mí fue muy buscada. Es una niña adoptada, sí, como sabes, y la hice, que yo acababa de romper con una pareja, yo quería tener hijos, y me di cuenta que ser madre es para siempre y una pareja no es para siempre. Y bueno, me costó, como a todo el mundo, me costó por la burocracia, por todo lo que sea, pero es lo mejor que he hecho en mi vida. Yo no sé tú, pero yo es lo mejor. Sí, yo es lo mejor. Yo en la adolescencia la habría tirado por la ventana 80 veces, como todo el mundo en la adolescencia, pero incluso en aquellos momentos en que lloraba porque me miraba con odio, porque una niña adolescente te mira con odio cuando le dices, por aquí no paso, ¿no? Pero es lo mejor que he hecho en mi vida, lo mejor que he hecho en mi vida. La mía todavía tiene 7 años, estoy en fase de enamoramiento. Pues ya verás, supino. yo pensé que a mí no me iba a pasar nunca, porque digo, soy una madre estupenda, vaya si te pasa. Ahora está en la época de mi mamá me quiere, porque ya pasó la adolescencia. Pero sí que he tenido sensación a veces de pensar, con lo que me lo pensé, sí. ¿Por qué no lo hice antes? Si hubiera sabido que iba a llenar tanto la experiencia, a mí con toda la dificultad de ser madre, sí. Mujer, trabajadora, soltera, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo insisto, lo mejor que he hecho en mi vida, lo mejor. ¿Sigue tus pasos ella? ¿Qué va? Ella ha estudiado publicidad, no quería saber nada de periodismo, y ahora ha hecho un máster de diseño y va a hacer el segundo. Está trabajando, pero haciendo... quiere aplicar la publicidad a una cosa que se llama no sé cómo, pero que es publicidad de diseño. Entonces está haciendo el máster porque... Sí, no para nada. Volviendo a Moncloa Confidencial, de la que vas a hablar, esa Fundación Caja Castellón, aquí en Castellón, repasas los distintos inquilinos de la Moncloa. Sí. ¿El mejor y el peor, así en general? ¿De presidentes, dices? Sí. Yo creo que Felipe fue un presidente excepcional y Adolfo Suárez fue un presidente excepcional, porque fueron los momentos más complicados, Y a mí ahora yo creo que Rajoy en esta legislatura va a enseñar va a tener una imagen muy distinta de la primera legislatura. Las mayorías absolutas normalmente no son buenas. Y Rajoy es un tipo sensato, es un tipo sereno. Yo conozco hace muchísimos años, porque soy gallega, y como él, le conozco desde cuando era presidente de Diputación de Pontevedra, o sea que, vamos, la torta de años. Y es un tipo equilibrado y sereno, y yo creo que hace falta en este momento un tipo así. ¿Zapatero no te gustó? Nada, creo que ha sido un presidente peor. Empezando por lo de el conflicto de Cataluña, el problemón de Cataluña, lo provocó él, al decir ya aceptaré lo que venga de aquí. Mire ustedes. Y cuidado con esas provocaciones, porque seguimos en ese lodo. Claro, a mí me parece... Solo tiene una cosa muy buena, que tenía muy buen carácter, y por ejemplo, que le da hasta el carnet de identidad, jamás ha tenido un mal gesto conmigo, ni una mala palabra, al contrario, tenía un carácter espléndido. ¿Cambian la distancia corta, todos ellos, más o menos? Unos más que otros. ¿Para ganar o para te cuento. Perder? Yo creo que quizá el que más cambia es Zapatero, porque todos sabíamos que Adolfo Suárez era encantador, que lo era, Felipe González encantador, que lo era.
la gente no sabe lo divertidísimo que era Leopoldo Calvo Sotelo. Yo con el que he reído, eso que te ríes, que te saltan las lágrimas, con Leopoldo Calvo Sotelo, porque era un personaje, te decía, lo más ingenioso y lo más divertido del mundo, con esa cara que tenía tan hierática, ¿no? Pero era un tipo formidable, aparte que tenía una enorme cultura, que era muy bien. Zapatero era como parecía, muy superficial, muy superficial. Y Aznar, como parecía, un tipo muy vanidoso, marcaba distancias, no admitía la crítica fácilmente. Quizá por eso digo, lo que más sorprende es Rajoy. Rajoy es un tipo de una calidez personal enorme. Cuando este último año ha hecho todo tipo de programas de televisión, después de estar 4 años encerrado, pero ha hecho programas de televisión, tú sabes la cantidad de periodistas que me decían, pero bueno, es que ha sido la sorpresa, no tiene nada que ver. Todos estos programas que ha habido de 24 horas con Rajoy y tal, bueno, les conquistaba porque es muy cercano, tiene sentido del humor también, se ocupa mucho de ti, tiene esas cosas que tienen muy pocas personas, que es que cuando hablan contigo te hace creer que lo único que le importa es precisamente la conversación que tiene contigo, ¿no? Ahora, yo siempre digo que seductor, los dos más seductores eran Felipe González y Adolfo Suárez. Y luego explicas también que a veces hay secretarios cerca de ellos, sí, que son los que de verdad cortan el bacalao. Sí, y que a veces le hacen daño, ¿eh? Porque a veces le aíslan excesivamente, pero también es verdad que ellos son los que les mantienen, los que les han nombrado y los que les mantienen en esos puestos, aún sabiendo que les hacen daño porque se aíslan a ellos mismos de los demás y los demás quedan aislados de ellos, y eso es muy malo para un presidente de gobierno. Un presidente de gobierno tiene que pisar la calle. Sí, es fundamental. Eso lo hacía Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo me lo encontré en un restaurante con su mujer, solos, aparentemente sin nadie. Luego, como yo conocí a los escoltas, digo, pues están allí. Pero de repente decían, vamos a ver, hacía un poco la vida que hacían cuando no estaban como presidentes, iban al teatro, pero nunca a un estreno, iban a un concierto o se iban al restaurante, pero hacían una vida, hacían todo lo posible para hacer una vida, pero por una razón también muy simple, por carácter, pero además porque Pili, su mujer, era hija de un ministro de Franco, cuando los ministros eran dioses. Entonces ya estaba muy acostumbrada a vivir en el poder, a vivir pues en una especie de clase superior, socialmente hablando, políticamente hablando, ¿no? Entonces para ella ser mujer de un presidente de gobierno quizá era menos importante que para otras mujeres. Entonces tenían una vida bastante normal, iban a conciertos, yo me he encontrado en restaurantes más de una vez. Bueno, y para acabar, porque si no me dirá que te he secuestrado. ¿Y de presidentes autonómicos, el que más te ha fascinado y el que menos? Bueno, hay un montón y muchos años. Hay muchísimos. Unos me han fascinado por su forma de ejercer el poder o por su propia ambición, como Bono, por ejemplo. Todo un personaje, está en todo, ¿eh? Siempre se hablaba del perverso Rubalcaba, que no es tan perverso, es un tipo encantador, pero Bono está en más operaciones que es. Y luego yo tengo debilidad por Fraga, porque claro, Fraga, a mí Fraga un día me retó fuera, dice, porque usted es mujer, si no nos veíamos las caras ahí fuera. Pero luego, yo recuerdo un día estaba en Vigo, en el Corte Inglés, y dicen por el micrófono que está Fraga, ¿cómo se llama esto?, firmando libros, y yo, pues le voy a ver. Y subí, bueno, una cola enorme, me vio uno de sus escoltas, me hizo un sitio, yo me daba vergüenza, pero subí, y me vio y se puso a llorar de la emoción, o sea, es decir, que era esa persona absolutamente, a mí me inspiraba mucha ternura, y creo que tenemos en Galicia un pedazo de presidente que es de Feijóo, ¿no? Pero ha habido, pues bueno, luego tienes un personaje como Ormaechea, que cuento de alguna anécdota ahí, que es un personaje como merece una novela tremenda, ¿no? Con lo que fue Ormaechea, es decir, que ha habido presidentes. Yo tengo mucha simpatía personal por Ibarra, por ejemplo, también Rodríguez Ibarra me parece un gran tipo, y luego además él tiene una hija adoptada pues unos días antes que la mía, entonces tiene gracia, me llamaba a la redacción y todo el mundo pensaba, ¿qué te cuenta? Estábamos hablando de cosas de nuestras hijas, o sea que yo tengo mucha simpatía por él, y
no sé, hay de todo, ¿no? Pero quizás los gallegos me tiran primero porque ha sido un personaje, no, pues que además Fraga era un personaje. Fraga era un personaje. Bueno, Pilar, muchísimas gràcies a ti per haver-nos acompanyat este ratito. A ti. Recomanem qualsevol dels seus llibres, l'últim, el Cloa Confidencial, del que ve a parlar-nos així a Castelló gràcies a la Fundació Caixa Castelló. Pues amb Pilar acabem el programa avui. Gràcies per la seva companyia. Demà obrim de nou la plaça Major.